¿A quién le ha pasado que ha modelado estrategias, que ha copiado metodologías, que ha seguido a ciertos mentores y a pesar de haber hecho todo esto, no tiene los resultados que desea? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Y sabes a qué se debe eso? No tiene que ver con tu conocimiento, con tu experiencia. Tiene que ver con que esas habilidades, tiene que ver con que esa experiencia, con que ese conocimiento no ha sido colocado en el contexto adecuado donde pudiese florecer de la manera más rápida y de la manera más óptima. Entonces, fíjate qué bonito esto. Las personas son demasiado buenas aprendiendo habilidades, adquiriendo información, relacionándose incluso, pero no son tan buenas creando contextos donde esas cualidades y esas habilidades se potencien al mil. Se potencian infinitamente y a raíz de eso se experimenta una vida limitada donde muchas veces nosotros siempre nos terminamos preguntando ¿qué más nos hace falta? Y creemos que la vida consta de estar acumulando constantemente información, experiencia, habilidades, asistir constantemente a eventos con la esperanza de que lleguen esos resultados que aún no han llegado y que tenemos la esperanza de que lleguen en algún momento de nuestra vida. Pero no nos damos cuenta de que no hay un contexto que sostenga eso que nosotros somos y eso que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y como no hay un contexto, nos vamos a ver limitados. A mí me gusta mucho contradecir la información que yo estoy leyendo constantemente, ¿sí? Me gusta ir en contra de lo que aprendo porque siento que a través de este cuestionamiento tengo mucho discernimiento y a raíz de este discernimiento empiezo a entender qué es lo que es verdaderamente funcional según el proceso que yo estoy viviendo en este momento. Y fíjate algo, incluso dentro del mismo desarrollo personal, ampliando un poco más el panorama acerca de lo que es el contexto, siempre nos han dicho nosotros de que si nos rodeamos de mentes que están programadas según la escasez, nosotros nunca vamos a poder construir riqueza. Y yo personalmente creo que eso es falso. Yo creo que tú puedes construir una gran riqueza viniendo de un contexto donde solamente hay escasez económica. Lo puedes hacer, puedes tener una vida increíblemente abundante a pesar de rodearte con personas que no sueñan en grande. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que te va a tomar mucho más tiempo. Cuando tú tomas toda esta información y la aplicas en un contexto donde las personas se relacionan de manera increíble, se relacionan de manera amorosa, donde todo el tiempo están pensando en sueños grandes, donde todo el tiempo están buscando la manera de poder crecer, de conectar con nuevas ideas y exponerlas, se acelera mucho más tu propio proceso, inclusive sin tener la más mínima idea de cómo hacerlo. ¿A cuántos de ustedes durante estos 2 días le han llegado nuevas ideas para sus proyectos? ¿Cuántos han pensado en información que anteriormente no habían conectado? ¿Cuántos han conectado con otras personas que no pensaban que eran posible encontrar? ¿Sabes por qué a qué se debe eso? A que estás en un contexto que está predispuesto para poder generar este tipo de resultados en tu vida. Entonces esta información no va a tener mayor utilidad si tú no la potencias con la velocidad que le puede adherir un contexto adecuado a la información y que sea acorde a la misma información que tú estás adquiriendo. Un aplauso para ese señor. Pero esto es algo que siempre lo hemos sabido. Esto es algo que lo hemos intuido, aunque no seamos conscientes de esto. ¿Por qué digo que es algo que siempre lo hemos instruido? Porque nuestra propia naturaleza tiene que ver con el crecimiento, con la expansión. Alguien que su naturaleza no sea el crecimiento, no sea la expansión, no sea el amor, ni siquiera encontró este evento en una publicidad, ni siquiera pertenece a este evento, no sueña con viajar, no sueña con crear empresas, con impactar muchísimas vidas, porque su naturaleza no es acorde a este tipo de contextos. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente desde mi perspectiva, y porque vengo estudiando desde hace algunos años los niveles de conciencia de Hawkins, un curso de milagros, me encanta, me parece una filosofía de vida fascinante, he estudiado distintas líneas de conocimiento, a la gente le da miedo soltar los contextos donde se ha desenvuelto a lo largo de su vida. Porque, ¿qué es lo que sucede? Veámoslo de manera instintiva. Cuando nosotros enfrentamos un desafío, lo más natural a la experiencia llamada desafío u oportunidad de crecimiento que nunca he tenido es que experimentemos nerviosismo, es que experimentemos miedo, es que experimentemos quizás indecisión, porque cuando nosotros nos enfrentamos ante un nuevo desafío, es natural que sintamos esto. Entonces pasamos nuestra vida constantemente en tratar de eliminar esos desafíos que nos hacen sentir inseguros a nosotros, con la esperanza de nunca volver a sentir miedo, o con la esperanza de nunca volver a sentir indecisión, o con la esperanza de nunca más decir es que no tengo lo que quiero porque no confío en mí, y paso X cantidad de años de mi vida tratando de confiar en mí, y no me doy dando cuenta de que en la medida en la que yo voy avanzando y voy superando distintos retos, la vida me está colocando enfrente nuevos desafíos,
¿Y cómo se experimenta el desafío que yo no conozco? Con miedo, con frustración, con indecisión, con incertidumbre. Es decir, que no vas a poder pelear con eso. Eso no se va a ir. Y el día que yo acepté esto, ese día empecé a dirigir el proceso hacia donde solamente puede ser dirigido. Y es hacia reconocerme. Y esto muchas veces es frustrante. Porque pasamos nuestra vida constantemente tratando de no sentir estas emociones. Y al no sentir estas emociones, no nos damos cuenta de que nuestro marco de referencia, sistema mental, nuestro sistema de emociones, nuestro sistema biológico, nuestro nivel de conciencia no se amplía. Y como nuestro marco de referencia, no se amplía, no caben mejores resultados. Entonces ahí es donde tú dices, vale, pero yo ya le perdí el miedo a esto, pero ¿por qué no crezco? Pero es que yo ya superé mi anterior relación de pareja, ¿por qué sigo atrayendo ese tipo de parejas a mi vida? A pesar de que yo ya sané. Entonces ya no me duele, pero sigo experimentando los mismos resultados. Y ahí es donde yo digo, me siento estancado. ¿Cómo no te vas a sentir estancado? Porque no tiene que ver con tu sistema emocional, tiene que ver con que tu marco de referencia es demasiado sesgado respecto a los resultados que tú deseas tener. Tú no puedes tener resultados que tu marco de referencia no te permita experimentar. ¿Y cómo ampliamos ese marco de referencia? Reconociéndonos. Sabiendo cuál es nuestra propia naturaleza. Piensa algo. ¿Por qué sientes miedo cuando sientes miedo? Tú me podrás decir, es que no confío en mí. Lo que sea que eso signifique. Tú podrás decir, es que no cuento con la experiencia. Es que no sé si a lo mejor me puede equivocar o puede acertar. Y a raíz de todo esto empezamos a justificar nuestros miedos, con la esperanza de que al justificarlos y explicarlos, pueda encontrar un camino que me lleve a disolver esos miedos. Y no me doy cuenta de que el miedo es inherente a la experiencia humana. Y como el miedo es inherente a la experiencia humana, siempre vas a sentir miedo. Cuando inicias una nueva relación, cuando empiezas una nueva idea de negocio, cuando estás instalando un nuevo hábito, cuando estás realizando una inversión, siempre vas a sentir miedo. Porque tienes miedo a dejar de experimentar lo que te gusta experimentar de tu marco de referencia actual. Entonces, pasar de un marco de referencia sesgado a un marco de referencia amplio implica mucha incomodidad y muchas veces mucho dolor, porque implica renunciar a esto que hasta el momento ha sido funcional para mí y porque no tengo la más mínima idea de con qué me voy a encontrar una vez suba de peldaño. Entonces estoy dispuesto a crecer, pero no estoy dispuesto a dejar de sentir lo que he venido sintiendo que me agrada hasta este momento de mi vida. Solamente quiero dejar de sentir lo que me incomoda. Y no me doy cuenta de que eso que siento es equivalente a mi marco de referencia. Entonces el nivel de alegría es el mismo durante toda mi vida. Y llega un momento de mi vida donde me pregunto, ¿qué más puedo hacer para experimentar más de esto? Y no me atrevo a dar ese paso. Y mira qué bonito esto. Y aquí te voy a romper un poco la cabeza. ¿Quiénes consideran que tienes creencias limitantes con las que han batallado hace algún tiempo? ¿Sí? No se van a ir. Porque esas creencias limitantes que tú tienes son necesarias para el marco de referencia en el que tú estás en estos momentos. Tú las necesitas. Por eso no se van a ir. Porque esas creencias que aparentemente son limitantes te están protegiendo. Y yo siempre pongo un ejemplo que me parece ridículo, pero encuentra la profundidad. Imagínate que dentro de mi marco de referencia está que yo soy una persona tímida, introvertida, que soy una persona cautelosa, que soy una persona reservada. Pero alguien me dijo que para poder tener éxito necesitaba convertirme en algo contrario, una persona arriesgada. ¿Sí o no? Entonces me dicen, la mejor manera que tú tienes de hacerlo es atreverte a vivir experiencias arriesgadas. Dentro de mi marco de referencia, mi personaje que dice que soy una persona cautelosa, que soy una persona temerosa, que soy una persona precavida, digo, voy a elegir vivir la experiencia de saltar en paracaídas. No soy capaz de vivirla, pero me estoy forzando a vivir esa experiencia. Cuando salto en paracaídas, paro respiratorio, paro cardíaco, de lo nervioso que soy. He muerto. ¿Esto qué significa? Que todo el tiempo nosotros estamos pensando en las cosas que deberíamos de hacer para poder tener los resultados que deseamos tener y no nos damos cuenta de que no estamos preparados ni para ejecutar esas acciones
ni para tener esos resultados que deseamos tener. Es como la persona que todo el tiempo está quejándose porque solamente tiene 1 hora para emprender al día. Siempre está pensando en, ojalá pudiese tener 8 horas para emprender al día, pero no se da cuenta de que el momento de su emprendimiento no implica de tu parte 8 horas al día, implica 1. Entonces, ¿cuál es la decisión que tú tomas? Voy a renunciar a mi trabajo porque tengo la esperanza de que si le dedico 8 horas a mi emprendimiento lo voy a sacar adelante. Renuncias, tienes 8 horas al día libre para dedicarle a tu emprendimiento. En 1 hora haces todo lo que tenías que hacer y después empiezas a pensar en lo que quizás podrías hacer las otras 7 horas. Como tu emprendimiento no implica de tu parte 8 horas de inversión de tu tiempo, no te va bien, no tienes los resultados, pero tú ya renunciaste a tu trabajo. Como consecuencia, no tiene los resultados acordes a una persona que necesita invertir 8 horas de su día en su emprendimiento. Resultado, no soy bueno para emprender porque no me fue bien, tengo que volverme a ocupar. Un aplauso. Entonces me he dado cuenta de que las personas constantes, y obviamente porque también me pasó a mí, me he dado cuenta de que las personas todo el tiempo están pensando en lo que no tienen y están pensando en hacer lo que no son capaces de hacer en este momento, en lugar de primero revisar adentro y saber cuál es el marco de referencia que los está sosteniendo en este momento. Cuando yo dirijo la mirada al único punto donde puede ser dirigido para poderse transformar, es decir, aquí adentro, empiezo a reconocer lo que soy yo y me encuentro con mi propia naturaleza. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que tu naturaleza se va a experimentar a través del miedo o a través del amor. ¿Por qué razón tendrías tú que controlar el cómo se expresa tu naturaleza? Tu naturaleza es el crecimiento. ¿Y por qué lo sé? Porque estás acá. Tu naturaleza es el amor. ¿Y por qué lo sé? Porque estás acá. Pero tu mente personal o tu ego, como nos lo has mencionado durante estos 2 días, te dice que estás acá gracias a que hay algo que no te hace sentir bien. Entonces sientes miedo de no tener la vida que quisieras tener y por eso estás acá. ¿Qué va? Estás aquí porque tu naturaleza es el crecimiento, pero no te das cuenta. Y a raíz de esto, vivimos todo el tiempo huyéndole al miedo. Cuando el miedo nos muestra y nos da un gran regalo a nosotros. A mí nunca se me va a olvidar, bueno, Javi no está, a mí nunca se me va a olvidar, yo llevo 5 años, 6 años haciendo caminatas sobre fuego. Y Javi un día el año pasado, hace como 8 meses, estábamos encendiendo un fuego para un equipo de una empresa y me dijo, Alejo, ¿tú qué sientes cada vez que estás encendiendo el fuego? Y le dije, siento miedo. Y él se miró extrañado. Pero llevas 8 años en esto, 6 años, perdón, ¿cómo me vas a decir que sientes miedo? Yo le dije, no te lo sé explicar. Y no me interesa explicarlo, porque cuando voy a encender el fuego y siento miedo de que no enciendo, de que alguien se va a quemar, aparece una gran oportunidad para mí, y es respetar el elemental. Los que han ido a una caminata sobre fuego conmigo saben que respeto mucho el elemental, estar constantemente atento, ser muy cuidadoso con los detalles, estar muy pendiente de los participantes, y en función de eso la experiencia termina siendo una experiencia segura. Ahora dime qué de malo tiene el miedo, si me da todo este regalo. ¿Qué de malo tiene el miedo? Entonces aprendí a tener una relación completamente distinta con el miedo y dije, si siento miedo es porque hay algo en mí que no estoy reconociendo. Y ese miedo aparece para poderlo ver en mí, no en otra persona y no en otra experiencia, sino en mí. Y al reconocerme, puedo ver esta ventana a la cual le puedo sacar muchísimo provecho, que termina beneficiándome un montón. Porque un día dije, el miedo no se va a ir. El miedo no se va a ir. ¿Sientes miedo de invertir $1,000, o ni siquiera $1,000, $500 en tu proceso personal de crecimiento? También vas a sentir miedo cuando quieras invertir 50,000. Es el mismo miedo, no se va a ir. Porque necesitas experimentar ese miedo para que tú te des cuenta de que tu marco de referencia es amenazable. Es decir, cuando tú sientes miedo es porque sientes que eso que te da un sentido y que te brinda una protección es amenazable. Se puede eliminar. Y eso no es malo, es maravilloso, porque si sientes que esa visión de la vida que tienes es amenazable, es porque ha dejado de ser funcional. Pero nosotros nos aferramos a eso que está dejando de ser funcional porque siempre nos ha funcionado y no nos damos cuenta o no nos damos el permiso de experimentar ese miedo como se tiene que experimentar sin camuflarnos
y darnos el permiso de que esa visión de la vida sea reemplazada por una nueva visión de la vida que por lo general termina siendo más amplia, para que sea amenazable cuando esa nueva visión de la vida deje de ser funcional. Muchas gracias. Entonces, a raíz de esto, todo el tiempo estamos protegiendo algo que ya no nos funciona, pero nos ha funcionado. Y decimos, yo estoy dispuesto a cambiar si no me duele. ¿Cómo no te va a doler si hay vínculos, hay expectativas, hay recuerdos? Evidentemente te va a doler. Pero la única manera que tenemos nosotros de ampliar nuestro marco de referencia es darnos el permiso de transitar esa incomodidad y darnos cuenta a partir de todo esto que ese miedo conlleva en sí un gran reconocimiento, y ese gran reconocimiento conlleva en sí una gran libertad. Entonces el miedo que tú sientes ahora mismo trae la oportunidad de darte una nueva libertad en tu vida. Y hay una frase que a mí me encanta, que dice que tu nuevo nivel de rendimiento se encuentra en tu nuevo nivel de libertad. Y a partir de esto, tú dices, vale, voy a experimentar miedo, no puedo pelearme con eso. Voy a darme el permiso de sentirlo. Todo el tiempo, desde mi perspectiva, respecto a las distintas líneas de conocimiento, me parecen que son supremamente potentes según el nivel de conciencia que las experimenta. Pero un día me dije, tengo un montón de patrones kármicos, tengo un montón de creencias limitantes que aprendí de mi familia. Yo no escogí esto, simplemente se dispuso para que fuese mi propio proceso de experiencia en cuanto a la evolución personal y de conciencia. Si la vida puso eso en mí, ¿quién soy yo para decir que me corresponde a mí eliminar eso? Que la vida ha puesto en mí. A partir de eso digo, vida, si tú consideras que yo soy una persona insegura, voy a experimentar inseguridad hasta que tú consideres que es necesario dejar de experimentarla. Entonces me corresponde a mí hacer lo que me corresponde a mí hacer. Cuando me voy a subir al escenario siento mucha inseguridad, pero eso no lo puedo eliminar de mi vida. Mi función, ¿qué es? Pararme aquí y empezar a hablar. A raíz de eso la inseguridad se va a eliminar y se va a transformar en algo distinto, pero no estoy sosteniendo esa inseguridad a raíz de querer decir algo o planear una palabra bonita o constantemente repetir un mantra para que esa inseguridad se vaya, porque ahí tomo la inseguridad que sentía antes de subir al escenario y me la traigo al escenario. Eso es darse el permiso de experimentar la incomodidad que la vida en sí trae, porque es inherente a la experiencia humana. Entonces, cuando yo me doy el permiso de experimentar estas incomodidades, mi marco de referencia se amplía. Y cuando tu marco de referencia se amplía, te das cuenta de que experimentas las mismas emociones en un nivel distinto. La niña que se estresa o el joven que se estresa porque no sabe si va a pasar el examen de la universidad, siente el mismo estrés que siente el empresario porque no va a pagar una nómina. Pero nuestro ego dice, no, que va, ¿cómo me vas a decir que es lo mismo? ¿Cómo vas a comparar un examen con una nómina de una empresa? Experimenta lo mismo a través de un marco de referencia diferente. Es lo mismo. Entonces, cuando tú dices, estoy sintiendo incomodidad, la experimento, tu marco de referencia se va a ampliar para que sea experimentado una vez más adelante, cuando a través de una experiencia distinta y por lo general más amplia. Entonces no te pelees con estas emociones, vamos a sentir esta sensación, vamos a sentir esta incomodidad para que tu marco de referencia se amplíe. Cuando tu marco de referencia se amplíe, te vas a dar cuenta de que eres capaz de tomar decisiones mucho más altas en la forma, pero en la experiencia se vive de la misma manera. Pero ya no le tienes miedo a esas decisiones. ¿Por qué? Porque ya has sentido miedo anteriormente en tu vida y no te has peleado. Te diste cuenta de que pudiste superar ese miedo, ese mismo miedo que sientes desde un nivel diferente, lo vas a volver a transitar. Entonces el miedo que vas a sentir el día de hoy en las dos próximas dinámicas, las cuestiones, las inseguridades, la incertidumbre, las dudas que vas a sentir, son lo mismo que tú has sentido a lo largo de tu vida, pero a través de una experiencia diferente. Es lo mismo, y lo único que necesitas es darte cuenta de que la vida te pone una oportunidad que es adecuada a tu propia naturaleza, para que a través de esa experiencia tú puedas expresar la misma naturaleza que siempre has venido expresando a lo largo de tu vida. Y eso es confiar en la vida.
La vida no te va a presentar un escenario que tú no estés preparado para sacar adelante. No lo sacas adelante cuando estás pensando todo el tiempo en que no es acorde a ti. La vida no se equivoca. Si puso eso delante de ti es porque estás preparado para vivirlo. Vívelo. No pienses cómo vivirlo, vívelo. ¿Cómo sabes que puedes hacerlo cuando lo descubres en el momento? Tú no puedes decir, ahora mismo que estoy en este lugar, no sé, que ahora mismo estás ingresando $3,000 mensuales, tú no sabes cómo manejar $100,000 mensuales. Lo vas a saber cuando te los ganes. Pero no te das el permiso de llegar a esos $100,000 porque dices, cuando sepa cómo administrar $100,000, voy a crear $100,000. ¿Cómo sabes administrar $100,000 si no los estás viviendo en este momento? Sabes administrar $3,000. Pero el constantemente estar pensando en lo que todavía no has vivido es lo que te lleva a estar limitado en este momento de tu vida.